Listo. Bueno chicos, entonces bienvenidos a nuestra sesión semanal del Club de Programación nivel principiantes. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, el cual es recursividad. No vamos a ir mucho a profundidad, pero sí vamos a tocar los conceptos más importantes de la misma y vamos a abordar ciertos algoritmos muy interesantes como en este caso sería búsqueda binaria. Bueno, para el día de hoy. Podemos hablar un poco sobre lo que decimos respecto al contest pasado. Sí, dale, como vimos que no, que de hecho nadie lo había revisado ni nada. Entonces lo que hicimos fue quitar unos de los problemas que estaban ahí, que de pronto eran los que no encajaban tan bien con el tema. Y dejamos dos de esos e incluimos otros dos sobre búsqueda binaria. Y también queremos hacernos de recursión. Entonces para recursión lo que hicimos fue retomar los problemas que habíamos trabajado cuando vimos listas enlazadas y bueno, pues agregarlos. Ahí quedaron, bueno, esos problemas que están abajo son para retomarlo, listas enlazadas para trabajarlo ya de forma recursiva. Entonces esa es Listo, como la idea en general. exacto. Entonces, pues esperamos que esta semana sí tengan su tiempito libre y puedan asumir el reto. Están sencillos y son interesantes. Bueno, bueno, de nuevo retomando, este es el contenido para el día de hoy. Primero vamos a ver pues conceptos básicos sobre recursividad. Luego vamos a tocar casos base y paso recursivo. Vamos a hablar un poco sobre componente llamado pila de llamados. Vamos a ver unos ejemplos prácticos sobre la función factorial y función de Fibonacci mediante un abordaje recursivo. Vamos a ver comparativas entre la recursión y la iteración. Y pues de último les vamos a dejar el contest. Entonces empecemos. Bueno, empezamos hablando sobre qué es la recursión. Pues la recursión en programación y en ciencias de la computación es como una forma de abordar los problemas en los cuales nosotros descomponemos problemas muy grandes en problemas mucho más pequeños. Entonces, claramente es mucho más fácil trabajar con un problema pequeño a trabajar con un problema muy grande o digamos en su versión completa. Entonces cada de esas partes pequeñas a la final pues se reúnen y crean la solución global del problema. Entonces pues aquí una definición más técnica es que aquí descomponemos un problema en pequeñas partes, hallando la solución a cada instancia más pequeñita. Y pues ya hablando de esto en programación y ya como tal en código, decimos que un método es recursivo si, si en su cuerpo existe un llamado a sí mismo, intentando resolver una versión más pequeña del problema que pues le está llegando por parámetros y así pues vamos a empezar a descomponer dichos problemas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este arbolito. Este arbolito fue diseñado con eh, un método recursivo en el cual nosotros lo más básico de un árbol pues vendría siendo una rama, ¿no? Entonces podemos ver que esta rama es como el paso base y vamos a ir descomponiendo el problema en ramas más pequeñas y luego los juntamos. Entonces podemos ver que aquí podríamos decir que esto puede ir creciendo infinitamente, pero también podemos hablar de una señal de parada para que los llamados recursivos pues no sigan. Entonces aquí vemos una forma chévere de usar funciones recursivas. Sigamos. Eso ya ahora como para introducirlo un poco más, vamos a hablar de dos casos importantes. Camilo, por favor, ¿me vas a compartir? Claro, claro. Listo. De dos casos importantes. Y aquí quiero empezar esto con que la recursión es otra forma de que uno puede llegar a tener bucles infinitos y precisamente eso es lo que se quiere evitar. Si ya estudia ya, seguramente ya les ha pasado que ustedes entran un ciclo, si hacen un ciclo while, un ciclo con el for no tanto, pero más el while, que se queda dando vueltas y nunca para. Lo mismo puede pasar aquí. Y la primera idea en cuanto a recursión es que ustedes pueden usar la recursión para hacer ciclos también. Entonces, ese sería un ejemplo clásico de un bucle infinito. Se dan cuenta,
que yo definí, ese método se llama infinite loop. Tú imprime recurso infinite loop y luego se llama otra vez a sí mismo. Y se dan cuenta, la primera vez que nosotros ejecutamos ese método va a llegar aquí, va a imprimir y luego se va a llamar otra vez a sí mismo. Va a imprimir y se va a llamar a sí mismo. Va a imprimir y así, y no hay ninguna condición ni nada que lo pueda parar. Entonces, ¿a ustedes qué se les ocurriría usar aquí si yo quisiera parar este bucle en algún punto? ¿Qué se les ocurriría hacer? Uh-huh. ¿Cierto? Esa es la idea. Y ese caso base, todavía no lo hemos tocado como tal. ¿Eso en qué se podría como resumir, de cierta forma? Exacto. Exactamente. Condicional. Exactamente. Entonces aquí tenemos un ejemplo. No pasa ya. Que decías, ya es un bucle que ya no tiene, que ya no es infinito. Entonces lo que hicimos es que agregamos un número y este número lo usamos como una variable para verificar que cuando llegue a cierto valor ya no sigue llamándose a sí mismo. Entonces eso es lo que le da la condición de parada. Entonces no se queda así llamándose a sí mismo, así, eso que se acaba el punto, no que llega a un punto donde ya para y se empieza a devolver. Entonces si ustedes vieron este método, ¿qué creen que hace? ¿Qué imprime aquí? Entonces miremos, entonces empieza un número, tenemos un número acá, si este número es 1, y luego vuelve a llamar el método, pero ahora con el número menos 1. Entonces, por ejemplo, aquí empezamos en 100, va a imprimir 100, ese número no es 1, entonces sigue, entonces ahora pasa acá, 99, 99, luego 98, y así, y cuando llega hasta 1, va a imprimir 1, y como este número ya es 1, va a retornar y no se va a llamar a sí mismo otra vez. Entonces, todos los demás métodos que están acumulados hacia atrás, que se han quedado esperando a que este llamado de aquí termine, van a terminar, y ahí termina la función. Entonces, esa es la idea como del caso base. Listo. Entonces, como les decía acá, todo principio tiene un su fin, si no creamos un infinito, y eso es lo más claro que hay. Entonces, si queremos llegar para poder parar, tenemos que llegar a un caso que se llama el caso base. Si nosotros queremos avanzar, entonces debemos dar un paso, entonces ese caso se llama el paso recursivo. Entonces, en nuestro método que tenemos aquí con el bucle infinito, solamente tenemos este paso recursivo, que es este. Pero no hay un paso base. O sea que siempre, independientemente de lo que sea que pase, esto se va a ejecutar. Entonces ya en este caso, ya podemos ver aquí más claramente que este condicional es nuestro paso base, nuestro caso base, perdón, que nos va a decir en qué momento tenemos que dejar de ejecutar este método. Y este es el paso recursivo, que es en donde se está dando un paso adicional para avanzar. Y teniendo un mismo método, ¿qué creen que pasa si nosotros le pasamos acá un número negativo? ¿Ese paso base nos serviría o no? ¿Por qué no serviría? Si quieren pueden hablar, no pasa nada. Exactamente. Entonces para corregirlo lo que habría que hacer sería que verificara que es menor a 1 el retorno. Entonces ya sería por ejemplo un caso que nos funcione. O que verifique que existe un número negativo en vez de restarle lo sume. Pero es otra manera de mirarlo así. Entonces esa es como la esencia de estos dos pasos, o de esos dos casos básicamente. Que cuando nosotros queremos parar, entonces definimos el caso base, que es un valor o condición o algo así, en el cual ya queremos que nuestro método no se siga llamando. Y cuando queremos que ese método se siga llamando, es decir, que volvamos a llamar a ese mismo método, pero con un valor distinto, o bueno, con un modelo, pero con otras condiciones, entonces hacemos el paso recursivo. Entonces esta es como la esencia de los dos pasos. No sé si tengan preguntas.
Si no, entonces ya, No, de parte no. listo. Listo, sigamos con lo demás. Dale, Camilo. ¿Te voy a compartir? Sí, dale, déjame. Bueno, muchachos, entonces veamos qué es eso de la pila de llamados. Bueno, la pila de llamados es, como su propio nombre lo indica, es una pila, como las que hemos estado viendo, un stack, que tiene los lenguajes de programación y es un elemento que te va almacenando como tal información de cada llamado a un método que vos hagas. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí ya tenemos un ejemplo con un llamado recursivo, pero por ejemplo podemos ver el stack el call stack de, no sé, digamos un método, bueno, un programa cualquiera que inicia con el método main, bueno, main en minúscula, claro, entonces que no, método main. Entonces dentro del método main, mire que este vendría siendo como nuestro stack. Y entonces dentro de ese método main se llama al método, no sé, average. Entonces, un método como que calcula el promedio de algo. Entonces, average. Y dentro de ese método average se llama, no sé, a otro método, supongamos un add, un añadir algo, no sabemos. Entonces miren que la pila de llamados va creciendo conforme la pila que hemos estado viendo. Entonces, primero entra el método main que aún no ha terminado. Luego, dentro de ese método main se llama al siguiente, que es el de average, que aún no ha terminado porque llamó al add. Entonces, cuando llama al add, el add hace sus operaciones respectivas, termina su ejecución, sigue la ejecución del average y por último el main. Y entonces, ¿para qué sirve la pila de llamados? Pues en cada una de los llamados a un método, en la pila de llamados se almacena un gran parte de la información manejada en ese método, como por ejemplo variables o valores de variables locales, las variables que se le pasas por parámetro y pues con la pila de llamados es bastante útil a la hora de hacer, no sé, debugs o cosas por el estilo en busca de errores. Entonces, ya contextualizándolo un poco a nuestro caso de llamados recursivos, pues aquí tenemos una función, aquí supongamos que estamos representando un programa que te calcula la función factorial o el factorial de un número. Entonces, siempre nosotros iniciamos con un Global Execution Contest, que en nuestro caso particular en Java podría ser, por ejemplo, un main. Entonces, desde el main, vos llamas a la función recursiva y le pasas el factorial del número que vos querés. En este caso, pues es el 5, que este vendría siendo nuestro problema completo. Entonces, sobre ese mismo problema, en ese mismo método se hace un llamado recursivo a para hallar el factorial de un número menor que el 5. Entonces aquí estamos reduciendo un problema grande en un más pequeño. Y aquí podemos ver que en la pila de llamados se va almacenando la información de cada llamado del método. No importa si es recursivo o es iterativo, siempre se almacena la información. Y cuando se acaba, se soluciona la parte más pequeña, esta se le devuelve al 2, luego se le devuelve al 3 y así sucesivamente completamos y vamos como tal creciendo y construyendo nuestra solución grande. Entonces esto lo vamos a ver un poquito más adelante con un ejercicio práctico, pero por lo pronto pasemos a factorial y sucesión de Fibonacci. Juan, Listo, déjame entonces compartir, por favor. listo. Se comparto. Voy a dar otra vez por esto. Ya, listo. Entonces, esos dos funciones son como las más típicas que se usan para mostrar el tema de recursión y de cómo funcionan. Entonces, el primero, que es la sucesión de Fibonacci, se define como una serie, no es una serie, una sucesión, o sea, como una lista de números que tiene una característica especial. Y es que la suma de cualquiera de los dos, cualquiera de esos dos números que están en esta sucesión va a ser igual a la suma de los dos anteriores, siempre y cuando ese número no sea los primeros dos. Entonces, si por ejemplo aquí sería, en el caso de 21, 21 es 13 más 8.
En el caso de 5, 5 es 3 más 2. Y lo que tenemos acá a la izquierda son unas imágenes donde representan más o menos, ya como más por el mundo fuera de la programación, como cómo se representa, por ejemplo, aquí una espiral, que es una representación de esta sucesión de Fibonacci, en donde cada numerito representa el largo de cada lado del cuadrado. Entonces empezamos con un cuadrado del lado 0, luego con 2 del lado 1, y así va creciendo formando una espiral. Y lo mismo se observa en algunas plantas, lo cual es bastante curioso, por así decirlo. Entonces aquí lo que es importante ver es que también hay un caso base y también hay un paso recursivo. Entonces, por eso les decía que se excluye esos primeros dos. Esos primeros dos números, como no hay dos números que estén atrás de ellos, voy a poner esto aquí, como no hay dos números que estén atrás de ellos, entonces se asume como que el número en la posición 0, si lo vemos esto como una especie de arreglo, va a ser 0 y el que esté aquí va a ser 1. O sea, a este, por ejemplo, a este le voy a llamar el 0, este sería f de 0, ese sería f de 1. Que son como la base, si me hicieran en una pirámide sería como lo que permite que lo que esté arriba se construya. Entonces se define estos casos. Luego, para poder definir los demás, nosotros ya sabemos que tenemos que tener en cuenta las ondas de los dos anteriores. Entonces, para ese primer caso, que sería f de 3, donde f me está representando como tal ya la función de Fibonacci, una función o un método como tal que nos calcula este número, tiene que darme 1, y eso es la suma tanto de f de 1 más f de 0, que es lo que hemos representado aquí. Y no para el siguiente. Entonces f de 3, esto es 2. Esto es 2 y esto es 3. Listo. Entonces f de 3 ya sería sumar los anteriores, f de 2 y f de 1. Y generalizando, así de manera un poco arbitraria, tenemos esa definición recursiva en donde tenemos que para cualquier número, que pues, en este caso sería que fuera mayor a 1, porque no estamos teniendo en cuenta estos dos, el número de Fibonacci en esa posición va a ser la suma del ante Fibonacci del anterior más el número de Fibonacci en la posición anterior a la anterior, o sea, los dos anteriores. Entonces, esa es como tal nuestra representación. Entonces, tenemos caso base, paso recursivo. Ya con esas dos cosas en mente, ya podemos pasar a código, en donde vamos a crear una función para poder definir esos números de Fibonacci. Ahora se va a compartir toda la pantalla y venimos aquí. Y nosotros definimos nuestra función, que la llamé FIB, para hacer referencia a Fibonacci. Lo primero que tenemos que hacer es definir el caso base. Lo primero es ya sabemos que si esta n es 0 o es 1, entonces va a ser respectivamente 0 a 1, porque si es 0, entonces el número debe ser 0 y si es 1, el número debe ser 1. Entonces podemos definir que si n es menor o igual a 1, entonces que esta función nos devuelva el mismo n, porque en ese caso ya sabemos que no cambia nada y f de 0 es 0 y f de 1 es 1. Y en otro caso queremos que nos devuelva la suma de los dos números anteriores. Entonces aquí es donde hacemos nuestro paso recursivo y llamamos nuevamente esa misma función, pero con los números que están antes que él, que sería el Fibonacci de n-1, y tenemos que sumarle también el Fibonacci de n-2. Listo, esto es una función relativamente corta y eso es una de las ventajas más importantes de la recursión. Hay estructuras o métodos que se llaman naturalmente recursivos cuando es mucho más sencillo hacerlo de manera recursiva que hacerlo de la otra forma que usando los ciclos que ya conocemos. Entonces, si nosotros probamos aquí esta función, aquí lo que hice fue que primero los primeros 10 números de Fibonacci,
por ejemplo, aquí está, mira. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. ¿Qué eran los que teníamos aquí? 0, 1, 2, 3, pues 5, 8, 13 y 21. Eso es. En cuanto a Fibonacci. ¿Tienen alguna pregunta de pronto? No, todo claro. Listo, perfecto. Entonces pasemos ya a lo siguiente, que es los factoriales. Entonces la función factorial, que se define con este símbolo, que para esta diapositiva en especial no va a ser el símbolo de exclamación, sino que va a ser el símbolo de factorial, se define como la multiplicación de todos los números naturales, es decir 0, 1, 2, 3, bla, 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 sin incluir el 0, o sea, solamente vamos a tener en cuenta 1, 2, 3, 4 y así en adelante, a ese número n. Entonces, por ejemplo, voy a tener el chat. Okay. Listo. Entonces, por ejemplo, 5 factorial va a ser multiplicación de todos los números anteriores menos el 0. Así que sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 4 factorial. Bueno, espérese. A ver, aquí me fue un poquito la mano. Ya. Listo, ahora sí ya. 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1. Y 1 factorial sería 1 como tal. Ahora, un caso especial, que es el caso de 0 factorial. Aquí no lo incluimos, pero el factorial también es aplicable para el número 0. Y por así decirlo, por convenio se deja que 0 factorial es 1. Y eso se puede tratar como un paso base. Aquí lo hemos escogido como una cierta forma de parar. Te lo veremos más adelante por qué. Entonces, nosotros cómo definimos de una forma recursiva esta función factorial. Si nosotros nos fijamos en 5 factorial y miramos que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, pero si nos fijamos en esta parte de aquí, que es 4 por 3 por 2 por 1, es la misma parte que se define con 4 factorial, que sería esta. Ahora bien, si nos vamos a 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, y nos miramos aquí, esta parte de aquí es 3 factorial. Y podemos seguir así con 1 factorial, hasta llegar a 0 factorial. Entonces tenemos que 5 factorial es igual a 5 por 4 factorial es igual a 5 por 4 por 3 factorial es igual a 5 así por 1 factorial. Incluso este 1 factorial se puede escribir así: 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por 0 factorial. Y ya sabemos que 0 factorial es 1. Entonces, de forma general, nosotros podemos definir el número factorial como n por n-1 por n-2, de ahí hasta llegar hasta 1, que es la definición que tenemos desde el principio, o como n por n-1 factorial. Y es aquí donde aparece la recursión. Ese término de aquí es el que nos está mostrando la recursión. Y nos va a decir que nosotros podemos hacer esto hasta que lleguemos a 0. Porque esta función ya no está definida para los negativos. O sea, ya no se tiene en cuenta los números negativos, en este caso. Entonces, eso sería tanto el paso base, la factorial es igual a 1, y el paso recursivo. Bueno, así, paso recursivo, PR, y bueno, paso base. Listo. Entonces ahora ya con esto en mente, vamos a pasar otra vez al código. Bueno, y eso se me olvidó mencionarlos. Es que si nosotros nos robó un poco lo de la complejidad temporal, si no lo tocamos tan a fondo, es bueno mencionarlo. Que si ustedes tienen una función que se demore n factorial en hacer algo, es muy poco eficiente, pero demasiado. Porque la función factorial crece muy, muy rápido. Los primeros valores serían 0, 1, luego sería 2 por 1, que sería 2, luego sería 6, luego sería 4 por 3, que es 12, 12 por 2, que es 24, y así, y eso va creciendo muy, muy rápido. Entonces, apenas llegamos ahí a decir la función ya vale más de 3 millones. Entonces, para 11 ya, y
lo que sigue adelante ya ni se imaginan todo lo que crece. Entonces, como para comentar, que esta función toma valores muy, muy grandes. Entonces, si nosotros ya queremos definir acá como tal la factorial, lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestro caso base. Entonces, si n es igual a 0, entonces que retorne 1. Y si ese no es el caso, entonces vamos afuera y que retorne la misma función factorial de n-1 y n va a ser multiplicado por eso. Sería n por factorial de n-1. Listo. Esa es la función factorial para este caso y ahora vamos a probarla. Ya que está, entonces tenemos para empezar, aquí empezamos en 0. 0 factorial es 1, 1 factorial es 1, 2 factorial es 2, x6, 24, 120, 220, 5040, 4040, 1320, que llevan 3 millones y por ejemplo nosotros vamos aquí por hasta 12. Aquí ya tenemos un valor de, ¿cuánto es? Nos llevamos hasta 20. Si nosotros lo llevamos muy grande, hay que tener en cuenta que el tamaño del número entero tiene un límite. Y después de que se pasa ese límite, empiezan a pasar cosas raras como estas. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que hemos visto antes, que ocurría cuando nosotros nos pasábamos el tamaño que estaba permitido para un valor, en este caso el entero. Este sería como un caso particular. Entonces aquí nosotros queremos, por ejemplo, hacer que eso vaya un poco más allá. Podemos definirlo en términos de long, que ya sabemos que el long permite más valores. Pero de todas formas va a llegar a un punto en que no va a pasar lo mismo. Entonces llevémoslo hasta 30. ¿Sí ven? Y aquí nuevamente pasa lo mismo. Entonces hay que tenerlo en cuenta con esa función en particular. Y eso es para simplemente verificar que esto crece muy, muy rápido. Y ya. Eso sería en cuanto a factorial. No sé si tengan preguntas. Y si no, entonces ya los dejo con Camilo para la siguiente parte. Bueno, muchachos, entonces ya viendo un poquito sobre este tipo de funciones recursivas, ahora pues vamos a ver la comparativa entre las funciones recursivas y las funciones iterativas. Entonces, pues, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada una? Pues muy por encima. Entonces, bueno, en la recursión, pues nosotros sabemos que en la recursión en muchísimos casos y en muchos problemas va a ser mucho más rápida la solución. ¿Por qué? Pues porque si nosotros asignamos una variable en ese preciso instante y tal como tal una instancia de esa subrutina, bueno, subrutina es como de ese llamado al método, eh, los lenguajes de programación y esto tienen una prioridad para asignar espacios en la memoria y también en el procesamiento mucho más rápidos. Entonces, pues, en muchos casos, si usamos un método recursivo, vamos a tener un poquito más de eficiencia que en cuestión de tiempos, ¿no? Que en métodos que se definan iterativamente. Y pues los problemas es que por lo general se exige mucho, en los llamados recursivos se exige mucho en cuestión de memoria, pues por eso lo que les digo, porque en cada llamado a memoria se crean nuevos espacios para almacenar esos valores en esa instancia del llamado. También pues una cosa chévere de la recursión es que el código pues suele ser muchísimo más corto, más compacto y pues se ve un poquito más elegante. Bueno, en la iteración pues el uso en medio de la memoria no existe. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos utilizando las mismas como tal espacios que nos asignó el lenguaje para nuestras variables y esas variables van cambiando en cada iteración, pero no estamos creando nuevos espacios en memoria en cada iteración, entonces pues ahí no abusamos de la memoria y pues simplemente cambiamos el contenido.
Y pues también como esto se hace mediante, en las iteraciones pues se hace siempre con ciclos que ya conocemos como el while y el for. Entonces es mucho más sencillo como tal nosotros llegar a analizar ese código y a desglosarlo. También la recursión pues es un poquito complejo, o sea, no es como tan directa como tal la desambigüedad de lo mismo. Entonces bueno, veamos. ¿Qué sigue? Ah, bueno, y entonces ahora vamos a ver un algoritmo bastante chévere, que es un algoritmo que nos permite buscar la posición de un elemento dado un arreglo ordenado. Pues este algoritmo se llama búsqueda binaria y está como tal cimentado en una estrategia de dividir y vencerás. Dicha estrategia lo que dice es que vamos a dividir un problema muy grande en problemas mucho más pequeños y pues a ver qué pasa. Entonces, si hallamos o no la solución. Este dividir y vencerás, pues creo que lo tocan en, en el nivel de intermedios y pues por lo general está también cimentado en recursión. Entonces, bueno, volviendo al algoritmo de búsqueda binaria, pues nos dan un arreglo A de n valores. Ese arreglo tiene que estar ordenado y nos dan un valor a buscar, en este caso el valor t. Entonces miren que aquí tenemos nuestro arreglo y supongamos que nuestro valor t va a ser el 12, o sea, queremos ver en qué posición está el arreglo, en qué posición del arreglo está este valor 12. Y pues también, pues aquí tenemos el pseudocódigo. Entonces el primer paso es asignarle a L, o sea, crear una variable L, le asignamos 0 y una variable R le asignamos la longitud del arreglo -1. ¿Por qué -1? Pues porque siempre vamos a trabajar, por lo menos en Java, en arreglo 0 index. Entonces miren que en este caso, pues nuestra L sería 0 y nuestro R, que es como el límite a la derecha, right? Entonces sería, pues tenemos aquí la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sería 9. ¿Listo? Entonces sabemos que L es 0 y R es 9. Siguiente es la comprobación de que el límite derecho, digo, el límite izquierdo, sea mayor que el límite derecho. ¿Por qué? Pues porque en los siguientes pasos adentro vamos a ir como tal acotando esos límites. Entonces, en algún momento puede que esos límites ya no se puedan acotar más y en cambio se crucen. Entonces, cuando se crucen y se salen de una lógica, pues aquí de longitudes, pues lo que vamos a saber es que ya hicimos todo lo que podíamos hacer sobre el arreglo y pues no podemos hacer más. Listo, entonces una vez comprobamos eso, el siguiente paso es hallar el índice de la mitad. ¿Cómo hacemos eso? Pues básicamente cogemos el índice de la izquierda y le sumamos el de la derecha, esto lo dividimos entre 2. Entonces miren que por ejemplo aquí tenemos el índice de la derecha, de la izquierda es 0 y el de la derecha es 9, ¿cierto? Entonces 0 más 9 es 9 sobre 2 es 4,5, pero pues eso es un doble, eso no es un índice, entonces tenemos que sacarle la parte entera, pues en este caso sería como aplicarle la función piso, eso nos daría el índice 4, la posición 4, entonces vemos 0, 1, 2, 3 y 4. Y efectivamente esta es la mitad de todo el arreglo. Entonces el siguiente paso es verificar si el elemento en esa mitad es menor que el valor. Entonces si es menor, nosotros debemos redefinir los límites. Entonces decimos que el límite de la izquierda ahora va a ser el de la mitad y vamos al paso 2 de nuevo. Entonces es como volver a verificarlo. Entonces sabemos que si eso es mayor significa que nuestro valor ya no está en la mitad, está descartado y tampoco está aquí. Entonces empezamos a buscar en esta mitad de acá. Pero en cambio, ¿qué pasa si el elemento de esa mitad es mayor que t? Entonces nosotros sabemos que si es mayor que t, significa que no es el de la mitad y tampoco puede ser estos porque ya se pasó. Entonces, nuestro límite, nuestro nuevo límite, pues va a ser a la derecha, digo a la izquierda, va a ser el mismo y a la derecha, pues ya no va a ser este 9, sino este índice, pero ya sabemos que ese índice ya lo descartamos, entonces sería el índice -1. Entonces empezamos desde aquí y aquí volvemos al paso 2 y volvemos a hacer lo mismo. Y bueno, aquí tenemos como tal nuestro punto de parada, que si nosotros ya estamos en esa mitad y el elemento de esa mitad es igual al valor que estamos buscando, pues simplemente retornamos esa m, que ese m es como el índice medio.
Entonces, pues, si nosotros retornamos el índice medio, significa que básicamente encontramos el valor. Y bueno, aquí también podríamos tener como un paso alternante o alternativo, que es cuando esto no se cumple. Cuando esto no se cumple y se sale de este ciclo, ¿qué pasa? Pues básicamente ya sabemos que, digamos, supongamos que nuestro límite derecho es este y el límite izquierdo quedó aquí. Entonces, el límite, bueno, ese derecho quedó como creo. Nuestro límite derecho y el límite izquierdo quedó aquí. Entonces, pues esto ya es un sinsentido. Aquí ya estaríamos incumpliendo una de las invariantes de los arreglos. Entonces, pues, si nosotros cuando pasa esto y ya no cumplimos la invariante del arreglo, pues simplemente sabemos que se analizaron todas las posibilidades y no se encontró. Entonces, cuando pasa esto, pues aquí podríamos tener, no sé, un paso 7 que, no sé, retornemos o asignemos, eh, en vez de retornar m, podemos retornar algo pues que nos verifique o nos indique que nos encontró, por ejemplo, -1. ¿Por qué -1? Pues porque aquí este algoritmo nos ayuda a encontrar la posición del elemento. Entonces, esas posiciones son índices enteros de un arreglo. Entonces, si retornamos -1, pues ya con esto podemos indicar que no se encontró, porque pues -1 no es un índice válido. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Vamos a programar ese algoritmo. Para esto, pues vámonos aquí a nuestro código. Vamos a programarlo desde cero. Entonces, listo. Nosotros debemos tener un método que nos da la posición del elemento. Vamos a ponerle el nombre de binaria recursiva que A mí no se está cortando. necesita superior. Y luego necesitamos el dato. ¿Ahí me escuchan? Se te cortó prácticamente todo lo que me vas a decir de código. Ah, bueno, ¿ahí me escuchan ya? Sí, ahí ya. Ya pues. Sí. Bueno, entonces volvamos. Entonces, de aquí pasamos al código. Bueno, entonces vamos a tener un método llamado búsqueda binaria recursiva que nos retorna un entero. Ese entero, pues, va a identificar la posición en la cual se encuentra el valor a buscar. Vamos a recibir un arreglo de enteros. Vamos a también a recibir el límite inferior. Bueno, también podría verse como el límite derecho, izquierdo y el límite derecho o el límite superior. Y también vamos a recibir el valor que estamos buscando. ¿Listo? Entonces, bueno, veamos el pseudocódigo. Lo primero es asignar los valores. Estos valores, veamos, si no, eso ya se hace, digamos, en el primer paso, siempre se va a hacer, digamos, aquí en el contexto exterior, como lo vimos en la pila de llamados. Entonces aquí, digámosle, no sé, índice del valor buscado. Va a ser igual a la búsqueda binaria. Entonces, bueno, y creemos un arreglo de una vez. Entonces, si creamos el arreglo de enteros, no sé, arreglo va a ser igual a, vamos a crearlo 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. ¿Listo? Perfecto. Uy, se me mostró esto. Listo, entonces aquí le pasamos el arreglo, el límite inferior. El caso inicial siempre sabemos que es 0, ¿no? Porque es como coger todo el arreglo completo. Entonces vamos a ver, el índice inicial o el paso inicial es 0 y va hasta el límite final, que es como la posición, el número del arreglo, el arreglo.lel -1, ¿no? Entonces traemos el arreglo.lel -1 y el valor que estamos buscando. Entonces, bueno, veamos qué valor vamos a buscar nosotros. Entonces, supongamos que yo quiero encontrar la posición del 4. Yo no sé en dónde está el 4, pero la quiero encontrar. Listo. Ahora veamos cómo funciona aquí adentro del método recursivo. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es definir ¿qué? El límite inferior, el límite superior y el valor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto?
lo primero que nosotros debemos hacer es definir este condicional de aquí, como que es una señal de parada, como que ya no vaya más. Entonces, ya habíamos visto que es un condicional que nos va a definir que estos valores se cumplan lógicamente hablando. Entonces nosotros sabemos que el límite inferior no puede ser, bueno, siempre que el límite inferior sea menor o igual al límite superior. Eso tiene mucho sentido, ¿no? Listo, una vez se cumpla esta condición, vamos a poder hacer como tal la inspección del arreglo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, nosotros debemos calcular el medio. Entonces, ¿cómo calculamos el medio? Pues ya sabemos que es L más R sobre 2. O sea, digamos, no sé, int, índice medio, va a ser igual a L más R sobre 2. Entonces, el L es como el límite inferior. Entonces, límite inferior más el límite superior. Y todo esto lo dividimos entre 2, ¿cierto? Pero miren que aquí, digamos que teníamos ese 9 que habíamos visto en este caso. Entonces 9 dividido entre 2, pues nos va a dar pues parte decimal. Entonces, igual creo que no es necesario, pero lo que podríamos hacer es aplicarle la función piso, como lo habíamos visto. Entonces, ¿cómo es la función piso? Pues podemos utilizar la librería math.floor y le pasamos los dos. ¿Cuál es esto? Esta. Y entonces le pasamos esta cosa decimal que nos quedó aquí. Y como este floor nos devuelve un double con parte decimal en ceros, pues lo casteamos a enteros. Y listo. Una vez tenemos esto, vamos a poder verificar esos tres casos. De que si la posición del arreglo en este índice medio es el valor buscado, si ese valor que está en la posición del índice medio es mayor al valor buscado o es menor al valor buscado. Entonces, pues esos son simples condicionales. Entonces podemos hacer el que más nos interesa, que es el arreglo en la posición del medio sea igual al valor que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, al valor. ¿Qué pasa si bueno, no es M, sino como índice medio? ¿Qué pasa si ya lo encontramos? Pues simplemente basta con retornar la posición en la que se encuentra, ¿no? Entonces la posición en la que se encuentra sería el índice medio. ¿Listo? Entonces, si eso se cumple, pues ya se acabaría este método, ¿no? Pero si esto no se cumple, entonces supongamos que pasó lo siguiente. El elemento en la posición del arreglo, en la mitad, índice medio, es mayor al valor buscado, ¿no? Al valor buscado. Entonces, ¿esto cuándo se da? Supongamos que estamos aquí. Entonces aquí tenemos, estamos parados en 8, en el valor 8 que está en la mitad. Y entonces lo que nosotros estamos buscando es 12, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿ese valor 8 es mayor a 12? Entonces le decimos que no. Bueno, podemos hacerlo primero el del menor. Entonces, si 8 es menor a 12, significa que este de aquí no es ni es ninguno de estos. Entonces tenemos que descomponer este arreglo en la parte en la que posiblemente pueda estar. Entonces sería, esto lo descartamos, a ver, voy a rayar. Este de aquí lo descartamos porque 8 no es igual a 12 y sabemos que 8 es menor que 12. Entonces, como este arreglo está ordenado, sabemos que el 12 no va a estar aquí, sino que va a estar en esta parte de aquí. Entonces hacemos lo mismo. Entonces, aquí ya tenemos un nuevo arreglo, que podemos verlo igual como un arreglo o un subarray del arreglo original. Entonces, lo que podemos hacer es que si el índice del medio o el elemento que está en el índice del medio es menor al valor que estamos buscando, vamos a descomponer este arreglo que nos entró por aquí. ¿Cómo lo descomponemos? Pues nosotros estamos jugando con los índices de análisis de inicio a fin, ¿no? Entonces vamos a jugar con esos índices y vamos a utilizar esta misma función recursiva. Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a retornar la misma función recursiva. Entonces vamos a pasarle el mismo arreglo, pero este índice inferior, déjenme estos apuntes. Listo. Ahí sí me están escuchando bien, ¿cierto?
Sí, te cortó un ratico, pero lo escuchamos bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces nosotros sabemos, es más, lo voy a dibujar aquí mejor. Tenemos este arreglo. Supongamos que el arreglo está aquí así. Ahí me perdonan el arreglo tan feo que les acabo de hacer. Y supongamos que quedamos aquí en el índice del medio. Y aquí no está porque este elemento es menor que el que estamos buscando, entonces también sabemos que esto se va. Entonces miren que podemos, el nuevo arreglo que va a resultar es este de aquí hasta aquí. Entonces miren que podemos utilizar el índice del medio para inferenciar o para definir de dónde se debe empezar el análisis en el llamado recursivo que sigue. Entonces sería como el índice del medio, pero no precisamente ese porque ese ya lo descartamos, sino una posición más a la derecha, hasta el índice original, bueno, hasta el límite original a la derecha, o sea, el límite superior en esta iteración. Entonces, tenemos que el nuevo límite inferior no va a ser este que nos entró por parámetro, sino el índice del medio más 1. ¿Por qué más 1? Pues porque, como les acabo de decir, el índice del medio no tiene un elemento que no es. Entonces, vamos a empezar una posición más a la derecha y con el mismo límite superior. Y vamos a buscar el mismo valor, no cambia. Listo. Si esto no se cumple, muchachos, la última cosa, lo otro que se puede cumplir, sí o sí, es que es el caso contrario. Voy a borrar aquí un par de cosas. Listo, entonces, ¿qué puede pasar? Que aquí no está. Entonces supongamos que aquí no está, pero el índice del medio no es menor, sino que es mayor al valor buscado. Entonces nosotros digamos que aquí estaba 1, aquí estaba 2, bueno, aquí estaba 3, 4, 5 y 6. Entonces nosotros caímos aquí en el 3. Entonces sabemos que y estamos buscando, no sé, el 1. Entonces nos preguntamos, ¿el índice del medio es mayor que 1? O sea, 3 es mayor que 1. Sí, eso es cierto. Entonces, esto no se cumple, entonces se cumpliría esto. Entonces nosotros sabemos que ya no vamos a buscar en esta parte del arreglo, sino que vamos a dividir ese arreglo original en uno más pequeño, pero solo cogiendo la parte de los elementos que probablemente los contienen. Todo recordando que este arreglo siempre va a estar ordenado. Entonces, es básicamente el mismo llamado recursivo, pero aquí vamos a cambiar que los límites. Entonces nosotros sabemos que este límite del medio, o sea, el límite inferior, ya no va a ser este del medio, sino que empezamos con el límite donde estamos parados en esta iteración, que sería el límite inferior en ese momento, no cambia. Entonces, límite inferior, que este es el que nos entra por parámetro. Y ya no vamos a ir hasta el mismo límite superior, sino que vamos a ir hasta el índice del medio, pero menos 1. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya sabemos que si estamos parados aquí, y este es el del medio, y aquí no estaba, sino que seguramente está acá, pues no necesitamos literal volver a coger este, ya lo podemos descartar. Entonces podemos llegar hasta aquí. Entonces sería el índice del medio menos 1 y el mismo valor buscado. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya aquí abordamos los tres casos posibles que nos dan en el pseudocódigo. Bueno, lo hicimos en otro orden, pero pues no pasa nada. Y en algún momento, sí o sí, este índice del medio va a ir corriendo de izquierda a derecha buscando o intentando que el índice del medio coincida con el valor buscado. Y si no coincide, mediante estas reducciones del problema, en algún momento nosotros vamos a tener que el índice izquierdo va a ser mayor al índice derecho, o que el límite inferior va a ser mayor al límite superior, y pues eso es ilógico. Entonces cuando eso pase, pues nos salimos. Pero ¿qué pasa si nos salimos y no encontramos este anhelado índice del medio que fuese igual al valor? Pues significa que ya recorrimos todo el arreglo en todas las posiciones posibles y no lo encontramos. Entonces no lo pudimos encontrar y, como ya habíamos dicho, podemos retornar, como esto sí o sí tenemos que retornar un entero, podemos retornarle el menos 1 para indicarle que el índice no se encontró, recordando que los índices de un arreglo pues siempre son positivos iniciando en cero. Entonces creo que ahí está todo, si mal no estoy.
podemos ejecutarlo de una vez. Entonces vamos a ejecutarlo, muchachos. Déjenme borrar aquí mis garabatos. Y veamos. Ya tenemos el índice del valor buscado. Y nosotros sabemos que estamos buscando. Me apareció tu conexión a internet está inestable. ¿Me escuchan bien, muchachos? Ese pedacito se te cortó. Eso sí, repetirlo. Ya te cortó cuando empezaste a hablar del índice Bueno, de valor buscado. Bueno. Entonces, listo. Nosotros aquí ya definimos el índice del valor buscado y vamos a intentar hallar el índice mediante una búsqueda binaria recursiva, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que le pasamos el arreglo, la posición inicial, la posición final y el valor que estamos buscando, en este caso 4. Entonces, bueno, si nosotros aquí por debajo vemos qué posición ocupa el 4, pues sería 0, 1, 2, 0, 1, 2 y 3. O sea, el índice 3 debería ser en donde está el 4, o sea que este de aquí nos debería retornar 3. Entonces veamos si nos imprime 3. Y efectivamente sabemos que el valor buscado es 3. O sea, el índice del valor buscado es 3, mejor dicho. Y pues esto se puede hacer genérico porque pues en algún momento nosotros no vamos a saber qué tipo de arreglo nos pasa, ¿no? Ni qué valor estamos buscando. Entonces pues con esto lo dejamos bien configurado para ese tipo de situaciones. Y bueno, ¿qué pasa si nosotros buscamos un valor que no esté? Digamos el 6. Entonces pasemos el 6. Perfecto. Y le damos a buscar. Miren, tenemos -1. ¿Sí ven? Entonces, pues básicamente este es el algoritmo recursivo para una búsqueda binaria. No sé si a todos les quedó claro o si tienen alguna duda. Sí, que hace trabajo. Sí, sí, qué pena muchachos con mi internet. Pero ¿entendieron lo que me escucharon? Sí, entendí. Solo me sorprende en serio que el código se vea tan cortico y aún así logre, pues, incluso la de Fibonacci, factorial, búsqueda binaria. Pues, no me lo esperaba. Claro, claro, es que es bastante chévere porque como tal utiliza muchos conceptos de la lógica porque sabemos que si está ordenado podemos ir dividiendo en mitades y va a cumplir pues con las proporciones de que sea mayor que el elemento, menor que el elemento, entonces podemos tener como divisiones claras y concisas de dónde buscar. Y pues mediante el paso base, pues sí o sí vamos a llegar a una respuesta, ya sea pues negativa o ya sea pues afirmativa de si lo encontró. Y bueno, otra cosa, a Daniel le quedó claro, digo a Felipe, qué pena. Bueno, chévere. Entonces, sí, chévere, chévere. Entonces, bueno, muchachos, como Juan lo decía, nosotros creo que todo lo que nosotros podamos hacer recursivo lo podemos hacer de forma entonces aquí pues ya les tenía la forma iterativa que usamos un while, entonces que hace la misma comprobación, límite inferior es menor o igual al límite superior. En un inicio pues iniciamos estos límites, también los hubiésemos podido recibir por parámetros súper sencillo, pero pues aquí los iniciamos para poder ir cambiando estos valores. Entonces lo mismo, hallamos el índice de la mitad, luego podemos sacar aquí el valor de la mitad. Entonces, si decimos que el valor de la mitad es igual al valor que estamos buscando, podría ser también si el arreglo en el índice de la mitad es igual al valor que estamos buscando, pues que retorne el índice. Si no, pues hacemos que el límite superior lo vamos acotando. Entonces, el límite superior va a ser igual al índice de la mitad menos 1 y el límite inferior pues no lo tocamos porque está válido. Y si no, pues el límite inferior lo tocamos, lo cambiamos. Entonces decimos que va a ser el inferior, el de la mitad, o sea que empieza desde la mitad más una posición a la derecha. Y así sucesivamente se va a realizar el while hasta que lo encuentre o hasta que se incumple el invariante y se salga y pues retorna menos 1. Entonces igual podemos verlo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear aquí y no, pues simplemente inicialicémoslo.
digo, asignémosle un valor y decimos que este va a ser iterativo. Entonces le pasamos el arreglo y el valor buscado el mismo. Entonces vamos a buscar el 6. Damos run y efectivamente el 6 no se encuentra, entonces busquemos, no sé, el 4 que sabemos que sí se encuentra. Y veamos que igualmente funciona. ¿Qué? Aquí tengo un error. ¿Cuál será? ¿Cuál será? No, Camilo, sí está bien. Recuerda que es la posición lo que te ¿Sí? retorna. Ah, ok, ok. Y bueno, muchachos, pues básicamente esta es la forma recursiva y esta es la forma iterativa y la forma recursiva. Estos algoritmos se los vamos a dejar en la carpeta del Drive de las soluciones. Y pues otro aspecto importante que queríamos revisar con ustedes era la cuestión del tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver lo de la cuestión del tiempo. ¿Qué es más eficiente en cuestión de tiempo entre búsqueda binaria recursiva y búsqueda binaria iterativa? ¿Y cómo podemos medir eso aquí en Java? Entonces, listo, pongámoslo en casos extremos donde no esté y tenga que hacer todas las iteraciones posibles a ver si se lo encuentra o no. Entonces, pues eso se reduce a medir tiempos, ¿no? Entonces, para medir tiempos en Java, para problemas que son bastante rápidos, porque ustedes vieron que lo ejecutamos y de una salió la solución, pues eso tenemos que hallar una unidad de medida muy, muy exacta. Entonces, supongamos que nosotros queremos un long y digamos que vamos a tener un tiempo inicial, un tiempo de inicio del algoritmo. ¿Cómo hacemos esta asignación? El tiempo de inicio, aquí en Java nosotros tenemos una funcionalidad almacenada en la librería de System, que es .nanotime. Entonces, ¿qué es nanotime? Ese nanotime te retorna un long que representa todos los nanosegundos transcurridos ¿desde qué fecha, Juan? ¿Como desde el 76? Sí, no, es antigua. No me acuerdo si fuera desde que salió la primera versión del lenguaje o bueno, era como una fecha como así como arbitraria. Como icónica, Ujú. pero sí. Entonces, bueno, pero miren que aquí también nos apareció varias opciones, como current time millis, eh, y este nos retorna el tiempo transcurrido, pero en milisegundos. Pero bueno, veámoslo primero en milisegundos y luego veámoslo en nanosegundos. Entonces, bueno, y también sabemos que los milisegundos son mucho más grandes que los nanosegundos, ¿no? Porque los milisegundos, pues es una milésima fracción de un segundo y los nanos es una mil millonésima fracción de un segundo. Entonces, pues los nanos son como muchísimo más exactos. Pero veámoslo primero con los milisegundos a ver qué pasa. Entonces, aquí le tomamos como una captura, es como cuando ustedes tienen un cronómetro y le toman el tiempo inicial. Luego, digamos que nosotros queremos que haga este proceso, aquí ya tomamos la captura del tiempo inicial y luego hace este algoritmo, esta es la búsqueda binaria recursiva, que es esta, y vamos a ver, nosotros queremos saber cuánto tiempo se demoró, ¿no? Entonces, veamos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a tomar otra captura de tiempo, long, entonces, y le vamos a decir tiempo final, va a ser igual a lo mismo, system.current time millis. Entonces, pero miren que estos valores son distintos, ¿no? Porque ya pasó algún tiempo. Pero nosotros sabemos que este valor del tiempo final va a tener más tiempo que este donde inició. Pero ¿cómo sabemos la diferencia de esos dos? O sea, ¿cuánto se demoró literal de aquí a aquí? Simplemente restando. Hacemos un long, no sé, tiempo transcurrido igual al tiempo final menos el tiempo inicial. Ay, puse tiempo final otra vez. Bueno, tiempo de inicio. Entonces, esta diferencia nos tiene que representar el tiempo en milisegundos que se demoró en realizar este algoritmo de aquí. Entonces, y bueno, luego miremos cuánto se demoró, ¿no? Entonces, hagamos un CISO y le decimos, eh, se demoró, entonces le concatenamos tiempo transcurrido y sabemos que esa esa unidad de tiempo son milisegundos, ¿no? Milisegundos. Perfecto. Borremos este de aquí. Un momentico.
y ejecutémoslo a ver cuánto se demoró exactamente. Entonces miren que se demoró 0 milisegundos, fue muy rápido, ¿no? Y ahora veamos cuánto se demoró, cuánto se demora la búsqueda binaria iterativa. Entonces lo mismo. Entonces vamos a decirle el int, no, ya lo tenemos, entonces simplemente pongámoslo. Índice del valor buscado va a ser igual a la búsqueda binaria iterativa, le pasamos el arreglo y vamos a buscar el mismo número, 5. ¿Listo? Vamos a otra vez asignarle los tiempos, entonces el tiempo de inicio en este momento va a ser igual a system.currentTimeMillis. Listo, vamos a hacer todo este proceso aquí como tal, salta el flujo de ejecución aquí y hace las iteraciones necesarias. Luego le decimos que el tiempo de final va a ser igual a lo mismo, system.currentTimeMillis. Y ahora vamos a calcular la diferencia. Entonces el tiempo transcurrido va a ser igual al tiempo final menos el tiempo inicial. Coma y mostrémoslo. Control C, Control V. Ahora vamos a ver. Recuerden que pongámosle aquí recursivo. Y aquí pongámosle el iterativo. Perfecto. Ahora miremos ahora sí cuánto se demoró. Entonces miren que el recursivo se demoró 0 segundos y el iterativo se demoró 0 milisegundos, disculpen. Entonces pues aquí podemos ver que, o sea, de que se demore 0 pues es muy poco probable, ¿no? Algo se tuvo que demorar. Entonces, ¿cómo hacemos para tener más valores, más dígitos, o sea, que sea más exacto? Pues podemos cambiar este current en milis y utilizar el de nanos. Porque sabemos que nanos es una medida mucho más precisa, por así decirlo. Entonces sabemos que este también sería nano, este también nano y este nano. Aquí me quedó un paréntesis de más. Ahora ejecutémoslo. Y miren, el recursivo. Bueno, y este también son nanosegundos. Y estos son nanosegundos. Miren muchachos que en algunos casos el recursivo se demoró. Volvemos a ejecutar. El recursivo se demoró 294 nanosegundos y el iterativo se demoró 8334. Miren que aquí el iterativo fue más rápido. Esto es porque pues no siempre hacerlo de forma recursiva es lo ideal. En algunos casos pues no vamos a hallar como la misma eficacia y eficiencia. Entonces podemos ver, bueno, cambiamos, no sé, los valores. Digamos que ahora queremos hallar el del 3. El índice del 3. Si lo estoy haciendo bien, ¿no? Búsqueda recursiva, luego búsqueda iterativa, tiempo inicial, tiempo final. Sí, creo que sí. Si ven algún error, me cuentan. Y a ver, en este caso, tenemos el recursivo, se sigue demorando mucho más. Sí, como lo podemos ver aquí. Creo que no. Ya sería probar con un tamaño de arreglo más grande. Sí, igual creo que yo tenía una versión en donde se demoraba literal muy poquito. Muy poquito. Creo que se puede optimizar de una forma. Eso es el recursivo. Y ya te lo muestro, dame un segundo. Esta es la recursiva que yo había borrado. Y yo tenía otro caso especial aquí. ¿Por qué lo estoy borrando? Porque yo lo acabo de borrar hace nada, esperen. Ténganme paciencia, muchachos. Aquí aparece, aquí aparece. Uy, no, tanta cosa borré. Ya. Yo tenía el de... Es no, que quiero que hacer porque está tomando más tiempo. Por el mat.flor. Quítale ese mat.flor. seguramente. Sí, porque eso no es necesario. Porque no es necesario. Porque ustedes cuando hacen esa división,
Si se dan cuenta, si quita los paréntesis no le está poniendo problema porque bueno, se supone que uno debería esperar un double, pero uno como está restando enteros, está dividiendo en un entero, ya lo que hace es que asume que todo el resultado tiene que ser entero. Entonces inmediatamente te toma únicamente la parte entera de ese número, entonces no es necesario aplicar la función de piso, que ya lo hace internamente ya van y usar esa función ya consume más tiempo. Entonces ese puede ser el problema causante de esa diferencia. Sí, exacto. Porque generalmente los algoritmos recursivos sí suelen ser más rápidos, o bueno, en ese caso, pues no. En este caso tampoco. Pero como les digo, por ejemplo, hay problemas que son naturalmente recursivos. Ejemplo, pues árboles binarios de búsqueda, pues creo que eso lo vamos a tocar próximamente, La ¿cierto, semana Juan? que sigue. Entonces, pues en esos casos es mucho mejor utilizar pues recursividad. Entonces, bueno, aquí también tenemos este y veamos uno que no esté. Entonces sabemos que digamos, el 5 no está. 5 y el 5 por aquí. Entonces miren que nos retornó igual -1, pues porque no lo encuentra. Y pues ya eso sería todo. Aquí tenemos la función, la implementación de la búsqueda binaria iterativa y aquí la recursiva. Igual como lo hicimos hace un rato. Entonces, ¿qué nos quedaría faltando, muchachos? Bueno, y nosotros dijimos que íbamos a ver pues prácticamente cómo funcionaba esto de la pila de llamados. Bueno, la pila de llamados, como les había dicho, es una estructura o un elemento del lenguaje de programación que nos almacena información importante y relevante de cada llamado a un método. ¿Listo? Entonces, como ya habíamos visto aquí, la pila de llamados almacena como tal los elementos en orden de aparición. Por ejemplo, primero aparece el main, luego se hace un llamado en nuestro caso sería búsqueda binaria recursiva, luego otra vez búsqueda binaria recursiva hasta que llegue al caso base. Entonces veamos cómo podemos nosotros observar esa pila de llamados aquí en Java. Pues no es tan inmediato, pero esa pila la podemos ver muy claramente. Ustedes recuerdan cuando sucede una excepción, ahí se muestra la pila de llamados. Entonces nosotros arbitrariamente vamos a generar una excepción. ¿Cómo vamos a generar una excepción? Bueno, por ejemplo, nosotros aquí estamos buscando 5 y sabemos que 5 no está. Entonces, sí o sí, vamos a llegar a este punto. Entonces aquí podemos utilizar pues, un truquito solamente para poder ver la pila de llamados, ¿no? Vamos a hacer un try catch. Vamos a decirle throw new exception para que nos genere una excepción. ¿Por qué? Porque las excepciones cuando se generan toman una captura de esa pila de llamados y esa pila de llamados las guarda o las mete aquí en un objeto de tipo excepción que acabamos de crear aquí. Entonces simplemente a ese objeto de tipo le decimos e.print stack trace. Entonces este stack trace es como el trazado de esa pila de ejecución. Entonces veamos qué pasa si lo ejecutamos. Y miren, efectivamente, bueno, sabemos que hay una excepción que nosotros intencionalmente generamos, pero nos permite ver la pila de llamados. Entonces miren que primero está la función el main, porque en este momento cuando generamos o capturamos esa pila de llamados para verla, estábamos ejecutando el main. ¿En dónde lo ejecutaríamos? Aquí. Entonces nos fuimos a este método y aquí saltamos aquí, pero ese main todavía no había llegado a su final, que sería este. Entonces ese main todavía está abierto. Dentro del main se hizo un llamado a la búsqueda binaria iterativa. Entonces, esta búsqueda binaria iterativa, listo, pues simplemente lo capturamos aquí para verlo, pero luego sigue aquí, nos imprime -1 y pues aquí ya se acaba. ¿Listo? Entonces, ahora veamos qué pasa en la recursividad, en los llamados recursivos. ¿Cómo es la pila de llamados en una función recursiva? Pues veamos. Lo mismo, el mismo truquito. Solamente para capturar e imprimir la pila de llamados, vamos a ejecutarlo. Run. Y miren, aquí lo que vemos es que se ejecuta la función main. O sea, iniciamos aquí, vamos hasta donde se hace un llamado desde main, se hace un llamado a búsqueda binaria recursiva, sería aquí en la línea 20. Entonces, vamos aquí al método búsqueda binaria recursiva.
Listo, entonces aquí se ejecuta. ¿Se ejecuta cuántas veces? Pues veamos. Entonces, main llama a búsqueda binaria recursiva, luego búsqueda binaria recursiva llama a sí misma una vez, luego ese llamado recursivo vuelve a llamarse a sí mismo y otra vez vuelve a llamarse a sí mismo. Porque aquí seguramente lo que pasó es que en este momento ahí sí ya se incumplió el invariante y pues se salió. Entonces, pero podemos ver que esto se imprime en el llamado del llamado del llamado del llamado. Entonces aquí podemos ver como tal la recursividad en acción. Entonces, en este último llamado, o pasan una de dos cosas. O se incumple el invariante, o sea que no se encontró el valor, o el último llamado es el caso base, donde se encuentra el valor. Entonces, pero miren que en comparación aquí, utilizando la búsqueda binaria iterativa, solamente se hace una captura y se mete en la pila de llamados. En cambio aquí, esta pila de llamados tiene que almacenar mucha más información de cada instancia u ocurrencia del llamado recursivo. Entonces él toma una captura de los valores de arreglo, de límite superior. ¿Para qué? Pues para un futuro debugueo o cosas relacionadas. Y bueno, ya cuando se acaba este, pues se supone que este termina, es un check, luego se mete aquí, también un check, se elimina. Esto es como el top, ¿no? Entonces le damos como pop a este, luego pop a este, luego a este. Y cuando llega aquí en la parte final del main, que se acaba esta instrucción, pues le hacemos un pop a este main y terminamos la ejecución. Y pues ya eso sería todo, muchachos, con la pila de llamados. ¿Entendieron más o menos cómo funciona? Yo quiero complementar algo. Sí, dale, Es dale. que esa pila de llamados tiene un límite, no es simplemente que va a Ah, crecer claro. infinitamente. Y si ustedes llegan a un caso en que se pasan de ese límite, la baraja también una excepción, porque pues uno, la memoria no es infinita, entonces en algún modo tiene que borrar toda esa información y cuando se acaba eso, entonces ya no puede llamar más veces a ese mismo método. Entonces, si quieres puedes hacer una función así de bucle infinito rápidamente que te imprima los valores y te vaya sumando algo así. Ok, Para ver más o menos el... una recursiva de suma. Sí, que te lleve como un Public, conteo, que te lleve un conteo más bien. public void count in value. No, y no lo pongas para decirle que imprima el valor y luego le mandas el valor más uno. Ok, entonces hizo el valor y más, perdón, No, no. o O sea, aparte, aparte, dale con count. value más uno. Sí. Claro, ese sí sería uno, pues, uno infinito, un llamado infinito de recursivo. Así estaba bien. Y aquí vamos a llamarlo. Entonces, count, no lo creé. Ah, es que tengo que ponerlo El estático. estático. Y aquí ya lo podemos llamar. Entonces, digamos que imprímame el valor a partir del 10. Desde uno, desde uno. Hablo desde uno. Bueno, es de 1. Y ejecutamos. Y Ahí está. listo. Miren que esta es la pila de llamados. Uy, pero era tan grande que ya mi consola no da No más. cabe para más. No da más. Pero Eh, al principio tuvo que haber una excepción, tuvo que darse una excepción de tipo Stack Overflow Exception, ¿cierto? está para poder capturarla de pronto. Capturarla y que retorne el valor en ese momento. Listo, Entonces, perfecto. Entonces hagámosle eso. Sí, trae. control X, control V, Espérate, perfecto. no. Ponerla dentro del método. Sí es dentro del método porque yo aquí podría Sí, decirle es para poder retornar el valor. O sea, que ya no, que el Ah, método ok, ya pasado y que retorne el valor de hasta que llegó, listo. como para poder verlo. Entonces, aquí un try. Que Y cierra meto todo esto. sí, está ahí. Listo. Y aquí imprimo. Y la trapa que retorne, dale return. ¿En dónde? Ahí, return. Ok. eh, el valor, value.
y entonces aquí debería ser un int. Un int, y que en el try es el return count value más 1. O return menos 1, algo así, no sé lo que sea. Igual nunca va a llegar ahí. Ah, no, pate. Ah, bueno, igual ahí Pero se ve. mira, aquí igual Igual se podemos ve. ver la excepción. Ahí se ve. Exacto, entonces aquí llegamos aquí, pero en este llamado recursivo, ya esta pila que les estaba dibujando aquí, pues ya se excedió de su límite, ¿no? Porque es que tampoco es que tengamos recursos infinitos en nuestro computador. Entonces este llamó a este, luego llamó a este, y así se llamó a sí mismo tantas veces que la pila, la capacidad de la pila, pues no lo pudo soportar y se genera un stack overflow exception. Pues ya eso sería todo, muchachos. Si vieron el error, Y eso es algo que hay que tener en cuenta cuando uno esté haciendo funciones recursivas. exacto. Porque, por ejemplo, ustedes van a hacer una especie de, por ejemplo, en lista enlazada. Si quieren se puede hacer recursivo el método de insertar, pero si tienen una lista enlazada que para ese caso particular tenga, por ejemplo, más de 15.000 elementos y quieran añadir muy allá, o buscar un elemento que esté muy lejos, entonces ahí ya se vuelve un problema. Entonces por eso es que ya depende de lo que sea que estén haciendo cuando utilicen la iteración y la recursión. Sí, claro, porque como dice Juan, pues para este mismo método, miren que recursivo tuvo que crearse muchas instancias o muchas capturas de los datos de cada ocurrencia del método. En cambio, si lo hubiésemos hecho iterativo, pues simplemente tenemos el llamado al método main, de main se llama count, y en count se van almacenando todos los valores en una misma instancia, porque lo que cambian son los valores y no creamos más espacio en memoria para las nuevas ocurrencias de los valores de los métodos que fueron llamados recursivamente. Entonces, aquí hay como un Stack Overflow y pues aquí pues se va a mantener constante, no va a carecer más de aquí. Entonces, Es como si llenaran el vaso. exacto. Entonces, pues como les decía Juan, siempre es importante como analizar lo que ustedes quieren hacer y tomar la elección pues pertinente contemplando estos detalles. Estos detalles pues que ya son más que todo técnicos, ¿no? Como muy propios del lenguaje de programación o muy propios donde ustedes estén ejecutando el programa. O el equipo donde se lo estén ejecutando. Y ya. Juan, ¿quiere agregar algo más? No, creo que ese ya es todo. Bueno, ¿tienen alguna duda, inquietud, curiosidad, lo que sea? No, todo claro. Listo. Ah, bueno, muchachos, entonces pues como ya les dijimos, en un rato les subimos estas soluciones y continuamos con la presentación, ¿cierto? Ah, bueno, otra cosa que les quería comentar es que este método de búsqueda binaria, bueno, en realidad la búsqueda binaria como tal es más eficiente porque, bueno, supongamos que nosotros tenemos el siguiente arreglo: 1, 2, 3, Ya no se está viendo 4. nada de lo que está rayando. ¿En serio? Sí, es que yo no sé por qué en la parte de la mitad de tu pantalla, cuando está rayando no se ve. Intento ver acá. Raro. A ver, espérate. Voy a dar de compartir y les vuelvo a compartir. Bueno, entonces ahí ya no. Entonces 1, 2, 3, bueno, X hasta 5. Entonces, lo que les quería decir es, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos hallar el índice del valor 5 y no sabemos nada de búsqueda binaria? Entonces, la única forma es iterar de uno en uno hasta hallar, hasta ir hasta el final. Y si estamos muy de malas, pues ese 5 se encuentra en la última posición. Entonces nosotros tendríamos que hacer cuántas iteraciones, pues ese arreglo sería el tamaño completo de ese arreglo, o sea, el número de elementos que tiene ese arreglo, digamos que es n. Entonces eso, pues para hablar un poquito sobre la complejidad, la notación Big O, pues esta búsqueda iterativa de uno en uno hasta llegar al elemento tendría una complejidad o n y si nosotros graficamos esto, pues sería más o menos algo así, que crece en concordancia con la cantidad de datos. Pero bueno, ¿qué pasa con esta búsqueda binaria recursiva? Pues como nosotros vamos partiendo de mitad y mitad y mitad, entonces
esto no va a ser O de n, sino que ya está definido como que la búsqueda binaria tiene una complejidad O de log de n. Entonces, si nosotros recordamos, uy, me quedo como feo esos paréntesis. Si nosotros recordamos más o menos la gráfica de la complejidad de eso, creo que es algo como así. Entonces, bueno, y este es tiempo, ¿no? Y esta es cantidad de datos ingresados. Entonces, cuando crezca mucho, vamos a tener un menor tiempo que cuando crezca tanto en ese mismo tamaño con la búsqueda a la antigua. Entonces, pues esta búsqueda binaria es muy eficiente y pues también es pues, fácil de entender. Entonces, pues solo para comentarles eso. Y ya. Oye, ya la única condición es que el arreglo esté ordenado. Y es particularmente útil en problemas donde ya te pasan la información de manera ordenada. Pero si, por ejemplo, ustedes tienen que ordenar el arreglo, ahí ya uno puede pensarse que no es tan eficiente eso y además Exacto. de la forma como ya todo el mundo conoce. Sí, exacto. Tienen que tener bien en cuenta eso. Y si de pronto el arreglo tiene un límite que no es demasiado grande, pues pueden utilizar un ordenamiento rápido. Por ejemplo, uno muy eficiente que sea como el que ya trae Java por defecto, que es el sort, que por debajo utiliza el algoritmo Quicksort, que es muy rápido. Entonces, pues quizá no le quiten tanto tiempo. Pero como dice Juan, si hay casos de casos. Entonces, ahí puede ser un arma de doble filo ordenarlos, o lo mejor puede que simplemente iteren sin ordenarlo hasta que lo encuentren, o utilicen otras estrategias. ¿Ya? ¿Qué ¿Quieres agregar algo más, Juan? Ok, ahí se nos un poco más sobre el try catch. Sí, podemos hablar sobre eso. Dale, Y como tenemos el tiempo, tiempo. ¿no? Sí, pasa nada. Listo, mira, voy a ahorrar, bueno, no ahorrar esto, simplemente voy a dejar de llamar aquí y voy a mostrar algunos casos donde podamos tener excepciones. ¿Dónde podemos tener una excepción? Ah, borré el arreglo, quiero hacer algo con ese arreglo. El try catch es una sentencia de Java y también está en muchos lenguajes de programación, el cual intenta hacer algo, pero puede que mientras que vos intentes hacer ese set de instrucciones, pase algo malo o exista una excepción. Entonces, una excepción que es, pues creo que ya lo hemos hablado, es básicamente una situación en la que pues hay un error ya sea en el código o hay un error ya sea en la lógica del programa. Entonces, pues eso pues no lo, o sea, eso lo debemos controlar, porque si no lo controlamos, ¿qué pasa? Si no controlamos una excepción y ocurre en nuestro programa, se rompe el programa y se cierra. Eso en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces no se va a ejecutar nada de lo que sigue. Entonces lo que podemos nosotros hacer es, bueno, vamos a crear una situación hipotética donde nosotros necesitemos imprimir todos los valores de un arreglo, ¿no? Entonces vamos a crear un método, no sé, public static void print values. Le entra un arreglo, entonces arreglo, y vamos a intentar imprimir ese arreglo. Arreglo, perfecto. Entonces vamos a decirle que vamos a hacer un for sobre ese arreglo .lel. ¿Listo? Pero supongamos que, no sé, pongámoslo menor o igual. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a imprimir este arreglo en la posición arreglo en la posición i, ¿cierto? Entonces, supongamos que nos entra un arreglo de tres, perdón. Supongamos que nos entra un arreglo de tres posiciones. Tenemos tres posiciones, listo. Y vamos a iterar desde la posición 0 hasta la posición arreglo.lel. Pero entonces nosotros sabemos que el arreglo.lel lo que nos da es el número de elementos que hay aquí. Entonces digamos que aquí hay un 5, aquí hay un 4 y aquí hay un 2. Y entonces vamos a iterar hasta el arreglo.lel. En este caso sería, ¿cuántos elementos hay aquí? Pues hay 3, ¿no? Entonces vamos desde 1, desde 0 hasta 3. Entonces nosotros sabemos que el arreglo en la posición 0, en la posición 0
es 5, es igual a 5, ¿sí? Okay. Entonces, que el arreglo en la posición 1 es igual a 4. Que el arreglo en la posición 2 es igual a ese 2 de aquí, ¿no? Entonces podemos mapearlo así. Pero estamos iterando hasta 3. Entonces, ¿qué pasa si yo intento acceder al arreglo en la posición 3? Pues nosotros cuando vayamos a acceder a esta estructura de datos, pues vamos a ver que la posición 3 no existe. Y si no existe, pues nos va a generar un error. Y ese error, por lo menos en Java, es una excepción y se llama array index of one exception. O sea que nosotros nos desbordamos intentando acceder a un elemento o a un índice de un arreglo que, pues, que ya no existía. O sea que rebasamos el límite de ese arreglo. Entonces, bueno, vamos a hacer el llamado a print values y le pasamos el arreglo. ¿Qué va a pasar aquí? Miremos, ya tengo mucha cosa aquí. Entonces, miren, entonces empezamos imprimiendo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Y luego quisimos imprimir el último y yo también imprimamos de una vez aquí el elemento, ¿no? Entonces, digamos, eh, la posición y tiene el valor y lo ejecutamos. Entonces miren, la posición 0 tiene el valor 1, sí, eso es cierto. La posición 4 tiene el valor 6. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, sí, exactamente tiene el valor 6. La 7 tiene 9 y miren que luego la iteración que sigue debería imprimir, bueno, el valor i sería 8. Y entonces si nosotros contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues miren que ya no existe, no tiene la posición 8. Eso nos va a generar una excepción y miren que se rompe el flujo de ejecución. Ah, bueno, y aquí también podemos ver claramente que nos imprime de una vez la pila de llamados y nos dice en qué línea se encontró la excepción. Entonces, si nosotros vemos, pues aquí se encontró la excepción. Listo, entonces, ¿qué pasa si, cómo así que ese programa se rompe? Entonces, digamos, línea extra. Supongamos que aquí tenemos muchas más instrucciones e instrucciones importantes. ¿Qué pasa si el programa se rompe? Miren que llegamos hasta aquí la posición y no nos imprimió esta línea. O sea que aquí se rompió el programa y se nos dañó y no pudimos hacer nada de eso. Entonces, ¿cómo podemos controlar de alguna forma eso? Pues con un try catch. Try catch se escribe así. Entonces, en Java tenemos la palabra reservada try, abrimos corchetes. Aquí en esta parte de aquí vamos a escribir las instrucciones que queremos que se intenten ejecutar. Entonces, ¿qué queremos que intente ejecutar? Pues sabemos que queremos que se impriman los valores. Entonces, print values de la regla. Listo. Entonces, cuando nosotros ejecutamos este método, nos vamos aquí, ¿no? Y entonces, listo, aquí imprime sus cosas y en algún momento sabemos que se va a generar una excepción. Entonces, ¿qué pasa cuando se genera una excepción? Esto se ejecuta, ¿cierto? Se ejecuta bien hasta donde él pueda. Cuando encuentra la excepción, esta excepción sale de aquí. O sea, se ejecuta este método y aquí se generó la excepción, pero sale como un retorno. ¿Cómo así que como un retorno? Es que cuando ustedes generan una excepción, se aparece una excepción aquí, es como ustedes tuviesen return, ese tipo de excepción, y sale y se ubica donde ustedes llamaron al método. Entonces, esa excepción sale de este método y se planta en este punto. Entonces, listo, aquí el try detecta que intentó hacer algo pero generó una excepción, entonces lo captura. Entonces miren que esta otra parte de try catch es bien importante porque le decimos que capture esa excepción. Entonces aquí dentro de estos paréntesis le decimos qué tipo de excepción debe capturar. Entonces aquí vamos a capturar cualquier excepción, pero si nosotros queremos ser más específicos y que capture la excepción que nosotros sabemos con certeza que va a ocurrir, entonces podemos decirle que solo capture las de array index of one exception. Entonces, y que le ponga una etiqueta o un nombre. Esto es como un objeto de tipo de esta excepción.
Y aquí en este catch hacemos sus respectivas correctivos. Entonces, no sé, digamos que puede que el error hubiese sido humano o algo así, o un error que ya nosotros no pudimos controlar y simplemente le decimos que imprima por pantalla eh, hubo un error o no sé, la operación no se pudo realizar. ¿Listo? Entonces imprime eso. Entonces vamos, ¿qué pasa? Aquí creo que... ¿Cuál es el error aquí? ¿Por qué no se me salió? Tengo que darle aquí throws, ¿no? Creo. Throws array the sub exception. Sí, como creo que tengo que avisarle que si se genera este tipo de excepciones, déjela salir. Veamos si es eso. Ok, run. No entiendo. Juan, Creo que pasa por el print. Pero como lo están imprimiendo ahí, la excepción se da dentro del print y el print no se puede recuperar. Entonces te bota el error. sí, tenés razón. Bueno, ¿sabes qué? Hagámoslo int valor temporal va a ser igual a este valorcito aquí. Control X, control V, y aquí le concatenamos valor temporal con tilcoma. Teoría aquí ya debería dejar, ¿no? Y vamos a darle run. Pues yo no entiendo. ¿Qué está pasando? Bueno, simplemente intentemos acceder a arreglo en la posición 10, que nosotros sabemos, y no se lo asignemos a nada. Entonces, y aquí pongo la excepción, para que me coja cualquier tipo de excepción. Y le damos print. Cancelar. En donde me equivoqué. Bueno, aquí vemos que la operación no se pudo realizar. ¿Por qué? Listo, entonces, pues, no sé, tocaría ver si esto no funciona sobre ciclos, porque como estábamos dentro de un for, tocaría de pronto hacer un condicional y ver si o hacer el mismo try catch ahí. Entonces vemos que intenta hacer esto, lo hace bien hasta donde puede, y aquí se genera una excepción. Bueno, aquí, sí, claro, aquí se genera una excepción. Aquí mismo la imprime como tal los detalles. Entonces dice, no, pues que se desbordó en el índice 8. Y luego le dice las líneas, pero a su vez, no, mentira, eso es de otra cosa. Pero entonces, a su vez, como no estamos imprimiendo nada, entonces imprimimos la operación, no se pudo realizar porque aquí se capturó, se detectó que hubo un error y de una vez me imprime el error. Entonces, esto de arriba, olvídenlo, era la otra ejecución, solo esto. Entonces aquí podemos ver que aquí podemos como tal pues manejar de algún modo esa excepción. Y si no estoy mal, no sé por qué se nos está pasando. Porque estás imprimiendo después del try catch. Sí, por eso. Aquí sí, aquí ya. Sí, qué pena, muchachos. El hambre, el hambre. Entonces, sí, Juan tenía toda la razón, entonces yo creo que ya podemos volver a dejar esto como estaba, ¿no? Un for y el arreglo, pero más igual. Y tenemos que imprimir pues el arreglo en la posición y pues veamos si es eso. Sí, sí es eso, qué pena. Un despiste mío. Entonces, intentamos esto, ¿cierto? Entonces, este método se ejecuta hasta donde él pueda. Entonces, este for va a iniciar en ceros, pero va a terminar en el número de elementos, pero como sabemos que los índices no inician en uno, como si el arreglo tuviese un solo elemento, entonces sabemos que
esto debería generar un desbordamiento cuando intentemos acceder al último elemento, porque arreglo.lel no es lo mismo que el índice más alto que tiene el arreglo. Entonces vamos a intentar acceder a un número o a un índice que está más allá del límite. Después se nos va a generar una excepción. Entonces, listo, intentamos hacer esto, se ejecuta hasta donde pueda, imprime los valores correctamente, imprime el último valor y cuando quiere imprimir uno más allá del último, se genera una excepción. ¿De qué tipo de excepción? Array index of one exception. Esta excepción se genera aquí, se retorna, sale por los llamados a este método, este llamado a este método sale aquí. Aquí el try catch detecta que se genera una excepción de este tipo, entonces la captura en este bloque y en este bloque podemos hacer los respectivos correctivos. Entonces pues aquí simplemente pusimos la operación, no se pudo realizar y entonces se acaba este bloque y podemos seguir con el flujo de ejecución normal del programa sin que se rompa. ¿Sí vieron? No se nos salió el programa inmediatamente, sino que pudimos hacer más instrucciones. E igual, si nosotros queremos ser más específicos, le podemos decir e.print trace stack trace. Entonces, este método del objeto e, que es la excepción, nos almacena todos los valores o toda la información que ya les contamos de la pila de llamados. Entonces lo ejecutamos y miren que la operación no se pudo realizar y se encontró un error de este tipo en la línea tal y tal. Pero luego no se nos rompe el programa, sino que sigue y ejecuta pues el resto de instrucciones que nosotros necesitemos. Ya, pues no sé, muy por encimita, con algunas confusiones, pero pues eso es lo que te puedo decir del try catch. Eso es bastante usado, ¿sabes dónde? Cuando vos interactúas mucho con el usuario y a veces el usuario como que ingresa valores que no debe o cosas así, entonces puedes utilizar los try catch para controlar y decirle, ve, estos valores pues son inválidos, por favor, este es el formato correcto, cosas así. Ah, bueno, como un chatbot, sí, sí, exactamente. O literal con cualquier programa que interactúe con el usuario, ya sea por consola o con una interfaz gráfica, cosas así. Y también, aunque este no se usa mucho en programación competitiva, ¿no, Juan? No, casi no sé, Los pero try lo catch. pueden usar dependiendo de lo que quieran hacer. Sí, sí, exacto. Y pues hay muchas más variaciones y lo que te dije es muy por encima, pero o sea, siempre se pueden presentar errores de muchos tipos, ¿no? Entonces se puede presentar un error de desbordamiento o se puede presentar un error de formato, entonces vos puedes hacer un try con un multicatch. Entonces, para hacer un multicatch, vos simplemente al final de lo último creas otra instancia de catch y le decís que aquí querés ya no ya que ya no se capture una excepción como cualquiera, sino una excepción más específica. Entonces, no sé, un array index of one exception y que lo llame también E. Y aquí puedes hacer los correctivos específicos para ese error que se presentó. Porque digamos que el usuario te ingresa, no sé, en vez de un número que vos estás esperando, te ingresa una palabra. Ese es un error de formato. Pero en vez de ingresar la palabra, te ingresa un número con el que quería acceder a una posición del arreglo que no existía. Entonces, ese no es un error de formato, sino un error de array index of one exception. Entonces, para cada caso, vos tenés diferentes formas de solucionarlo o de decirle al usuario que cometió un error. Entonces, puedes hacer un multicatch, un try con un multicatch así. Y ya, no sé si Juan quiere agregar algo. No, creo que eso es todo. Sí, igual ahí quemamos tiempito, que nos estamos quedando sin tema. Y, y ya creo que podemos proseguir, ¿cierto? No sé que quieran comentar otra cosa o tengan otra curiosidad, algo Sí, así, también lo pueden hacer. podemos aprovechar este tiempo para eso. Si no es así, entonces, ¿Podrían repetir lo último? No lo escuché. lo del multicatch, ¿a qué te refieres? No, pero lo del código no. No entiendo O qué. sea, por lo del código es simplemente un ejemplo, ayer ya que me desacuerdo. Es que, Lo por del ejemplo, código. sí,
Pues uno sería ¿qué? Lo del multicatch. Listo, no, pues básicamente que cuando vos estás trabajando con usuarios y eso, puede que aparezcan errores, pero no todos los errores son de lo mismo o tienen pues la misma fuente. Por ejemplo, lo que les decía era, digamos, ustedes tienen una interfaz gráfica o algo que están interactuando con el usuario y le están pidiendo el número de la posición de un arreglo al cual el usuario quiere acceder. Entonces, pueden pasar dos cosas. Digamos que el usuario, vos estás esperando un número y el usuario te ingresó una letra por equivocación, o puede ser un número y se le fue el dedo y puso una letra acompañada de un número. Entonces, ese es un error de formato. ¿Listo? Entonces, ese error de formato específicamente aquí en Java se llama Number Format Exception. Entonces, para eso, ustedes tienen una forma de corregirlo, ya sea de decirle al usuario, vea, usuario, usted ingresó un número de una letra y esperábamos puros números. Pero también puede pasar que no se generó la excepción por ese error, sino digamos que el usuario ingresó un número, claro, ustedes esperaban un número, pero ese número debería representar un índice válido en un arreglo, que el usuario, digamos, ingresó anteriormente o lo que sea. Y digamos que el arreglo tenía 10 posiciones o el índice mayor era 9 y el usuario les ingresó 10. Entonces ese es otro tipo de error. Entonces para ese tipo de error ustedes tienen otra forma de corregirlos u otra forma de hacérselo saber al usuario. Entonces para eso ustedes pueden utilizar un try donde intentan hacer algo y varias multicatch. Entonces un catch para cada error que ustedes crean que se puede presentar, ya sea digamos de formato o ya sea de desbordamiento de un arreglo o pueden haber muchos. Y pues así ustedes pueden hacer un poquito más, no sé, un poquito más interactiva o personalizada la interacción con un usuario. No, el código no. No, que específicamente no escuchaste, No, no. no, pero ya, o sea, lo del código sí ya me quedó claro todo. Era lo último que han dicho de, pensé que habían hablado del contest o algo. Ah, lo del contest. Ah, no, ya vamos para eso. Listo, yo creo que ya podemos pasar de una vez a eso. Dale, espérate. Ah, bueno, dale, dale. Una última cosa. Si ustedes, por ejemplo, ponen de primero un catch exception, ahí les va a atrapar todas las excepciones y nunca va a caer las que están abajo. Es una cosa clave. Sino que hay unas excepciones que saben estar como en un solo grupo. Entonces, si se atrapan primero el grupo más grande que el grupo más chiquito, entonces nunca les va a llegar a ese grupo chiquito. Porque ese grupo chiquito está dentro de ese grupo grande. Ya, Exacto. como lo último. Es Como para. como, bueno, eso ya viene muy amarrado de un concepto que no lo hemos visto aún, que es herencia, pero pueden verlo por lo pronto como que algunas excepciones van a ser atrapadas primero o porque son más generales que otras. Ujú. Entonces, en este caso, pues, el tipo exception es más general que el tipo number format exception. Entonces, si yo lo pongo aquí, si yo lo pongo antes, en este orden, entonces sabemos que este number, que cuando se genere cualquier tipo de excepción aquí, como esta excepción es súper general y abarca muchas excepciones a su vez, también estaría abarcando las excepciones de tipo number format exception y se iría a ejecutar este de acá, este código de acá, pero no se ejecutaría el específico que está diseñado para eso. Entonces le ejecuta esto y se sale, pero esto sería inalcanzable. Entonces por eso pues primero ustedes ponen lo más específico y luego lo más general. Entonces en este caso lo más específico es un number format exception y luego lo más general sería una excepción. O puede ser aquí, no sé, un array de sub one exception o lo que a ustedes les parezca. Pero siempre ustedes inicien con lo más específico. Cuando tienen multicatch, ¿no? Cuando tienen un simple catch, pues lo pueden dejar como inicialmente lo tenían. Y ya, pues, ¿quieren agregar algo más? Juan, no sé. No, ya. Eso Ah, era lo bueno. último. Entonces, no siendo más muchachos, estamos llegando al final de nuestra sesión y lo último que les queríamos mostrar era el contest. Para esto los dejo con Juan. Juan, ¿vas a compartir? Eh, dale. Dame un segundito.
Listo. Lo primero que tenemos son esos problemas que están aquí, que eran los que habíamos tocado por leyes enlazadas, simplemente como para practicar el tema de recursividad. Y es hacer esos mismos problemas, pero ya no hacerlos de manera iterativa, sino de manera recursiva. Entonces sería como lo único. Esos dos problemas. Que ya los habíamos tocado antes. Entonces sería pasar la solución iterativa a forma recursiva. Sería una cosa y ya como tal el contest. Esos problemas los puse por aparte porque ya tienen un código que está realizado por la plataforma en donde se están haciendo. Entonces si lo pongo como problemas del contest, ese código no lo van a tener ahí. Es para evitar esos problemas. Bueno, esos son los problemas que ya estaban. El primero es de Cube o Stack. Y el segundo también. Aquí faltan agregar otros dos problemas que nos habían olvidado agregarlos aquí. Sí, claro, y también extender un poquito más el tiempo. Sí, eso es otra cosa. Usted iría otra semana más, pero ya en 15 minutos ya les actualizamos eso. Este es uno que se supone que tiene que ver con búsqueda binaria. Y ese también. Entonces ahí se lo dejamos. Esos dos estarían para agregarse ahí al contest. Entonces ahorita los agregamos y diseñamos el tiempo. Ahí nos disculpen por eso. Y ya, eso es lo último que hay. Entonces este contest estaría abierto hasta la próxima semana, que habría que cambiarlo. Hasta la próxima clase. Bueno, semana, sesión, bueno, como quieran verlo. Y ya, eso es todo lo que les teníamos para hoy. Y aprovechando que tengo aquí compartido, aquí hayan mandado por el grupo de Discord del club de programación una competencia de la red de programación competitiva. No exactamente qué tan grande es esta red, pero el punto es interesante. Entonces aquí les dejo el link para que de pronto lo miren si están interesados. No me deja abrir el chat. Ya. Listo. Ahí como para hacer un poco de publicidad. Y ya. La verdad no hemos competido en la red aquí. Que yo solamente estuve en la competencia interna que hubo hace como una semana y media, algo así. Y quedamos de terceros, casi pasamos, pero no. Y eso también es por equipos, no sé qué tal sea. Pero lo mandaron por aquí, por el Discord del de programación, aquí está. Entonces puede ser interesante. Estos son equipos. Me imagino que serán de 3 también. Listo, dale. Dale. Y ya, esto sería todo de esa sesión. Voy a dejar de grabar ahí.